Máximos y mínimos. ¿Qué son? Dentro de las matemáticas, los máximos y mínimos se refieren a los valores más altos y más bajos que puede tomar una función en un determinado intervalo o dentro de todo su dominio. Los máximos y mínimos se producen cuando la derivada de la función es igual a cero. Estos puntos se llaman puntos críticos y pueden ser máximos, mínimos o puntos de inflexión. Para determinar si un punto crítico es un máximo o un mínimo, se puede hacer uso de la segunda derivada. Si esta es positiva en un punto crítico, este será un punto mínimo, mientras que si nos da un resultado negativo, el punto será un máximo. En caso de obtener como resultado cero, necesitaremos utilizar otro método para poder determinar si el punto crítico se trata de un máximo, mínimo o punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Los puntos de inflexión de una función son aquellos puntos en los que la gráfica de la función cambia de concavidad, es decir, pase de cóncava a convexa o viceversa. Una forma más fácil de entenderlo es el momento en el que la función cambia de tendencia. Son fundamentales en matemáticas, ya que se utilizan para determinar los valores extremos de una función. Estos valores extremos nos resultan muy útiles a la hora de comprender el comportamiento de una función, además de poder ser aplicados en distintas áreas, como lo son la física, economía e ingeniería. Ley de L'Hopital. ¿Qué es? La ley de L'Hopital es un teorema fundamental en cálculo diferencial que se utiliza para resolver límites de funciones cuando tanto el numerador como el denominador tienden a cero o al infinito. Esta ley establece una técnica para calcular el límite de una fracción de funciones en términos de derivadas de esas funciones. Cuando comenzamos con el uso de la ley de L'Hopital, se toma la derivada del numerador y la derivada del denominador por separado, y se evalúa nuevamente el límite. Si el nuevo límite sigue siendo indeterminado, se repite el proceso hasta dar con la solución. Es importante considerar que la ley de L'Hopital solo se aplica cuando la relación de límites es una indeterminación de tipo cero sobre cero o infinito sobre infinito. Si se trata de otro tipo de indeterminación, como infinito menos infinito o cero por infinito, entonces la ley de L'Hopital no se puede aplicar. Una interesante aplicación de las derivadas, los máximos y los mínimos, es aquella que se les da para ajustar la precisión de los sistemas de aprendizaje automático, que producen predicciones sobre datos futuros en base a datos históricos. Estos modelos tienen una serie de parámetros que se ajustan para optimizar su exactitud. Dicha precisión está relacionada con una llamada función de pérdida, que mide la discrepancia entre los datos que produce el modelo y los valores reales. Esta función toma como entrada los parámetros del modelo y los datos de entrenamiento y devuelve una medida de diferencia entre los dos tipos de datos. Las derivadas de la función de pérdida en tanto los parámetros del modelo se utilizan para encontrar el ajuste óptimo de los parámetros, aquel que minimiza la función de pérdida. Existen diferentes algoritmos de optimización que utilizan las derivadas para hacer estos ajustes, pero uno de los más comunes es el descenso del gradiente, que calcula la derivada de la función de pérdida y luego ajusta los valores de cada parámetro en la dirección que minimiza la discrepancia. Este proceso se repite iterativamente hasta que se alcanza el valor mínimo de la función de pérdida. En resumen, las derivadas, los máximos y los mínimos se utilizan en el aprendizaje automático para ajustar los modelos y minimizar su pérdida, aumentando su precisión, eficiencia y rango de aplicación.